nos honra esta noche estar en este local, casa de muchos de nosotros, sea por haber trabajado o haber estudiado aquí, y para presentar la sesión 121 de la Cátedra Perú, que es el foro de reflexión permanente y de debate de la Universidad de San Martín de Porres. Sin más trámite, quisiéramos, por favor, presentar el tema del crimen organizado y la seguridad interna. Para ello, hemos convocado a un ilustre panel que está compuesto por el señor Renzo Gallardo, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad de San Martín de Porres, el general en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García Esquerre, quien es alto comisionado para el combate de la minería ilegal, y el coronel Juan Carlos Liendo, exdirector de la DINI. Para las palabras de bienvenida, invitamos al coronel Roberto Vizcarro a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Hugo Guerra. Señor doctor vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres, Raúl Bao. Ilustres conferencistas, general Esquerre, doctor Reyardo, coronel Liendo. En nombre del señor director general del CAEN, el doctor José Luis Beas, me complace daros la más cordial bienvenida a este auditorium del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado. Sean pues bienvenidos todos ustedes a esta importantísima Cátedra Perú, que trasciende el pensamiento, trasciende, en este caso, qué gran oportunidad, no más oportuno podría ser la temática que se va a abordar en esta 121ª edición de la Cátedra Perú, el crimen organizado y la seguridad interna. Y nuestros ilustres invitados, por cierto, especialistas, estamos seguros que nos van a regalar sendas conferencias de suma importancia y podríamos incluso vislumbrar la solución a esta problemática que está viviendo nuestra querida patria. Doctor Hugo Guerra, director ejecutivo de la Cátedra Perú, muchísimas gracias por haber hecho posible que nuestra casa de estudios, el CAEN, al igual que la Universidad San Martín y la Cátedra Perú, podamos organizar este evento académico. Gracias porque nuestra casa de estudios es siempre el crisol donde civiles y militares nos unimos para pensar Perú, para pensar en las oportunidades de desarrollo que tiene nuestro país, pero que también no podemos dejar de lado que la seguridad y la defensa acompañan a esas oportunidades de desarrollo. Bien dicho está, no hay desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo. Entonces, gracias nuevamente, doctor Hugo Guerra. Bienvenidos al Centro de Altos Estudios Nacionales nuevamente y estoy seguro que al final de este evento vamos a apreciar la calidad que siempre viste a estas series de conferencias denominadas Cátedra Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel. Celebramos indudablemente la alianza entre la Universidad de San Martín de Porres, la Cátedra Perú y el Centro de Altos Estudios Nacionales para hacer posible esta y seguramente más sesiones de nuestra cátedra. Para la inauguración formal de la jornada, invitamos al señor vicerrector, el doctor Raúl Bao García, a hacer uso de la palabra.
Muy buenas noches. Señor Coronel Roberto Vizcardo, director del Instituto de Investigación José del Carmen Marín, que nos acompaña el día de hoy en representación del director del CAEN. General Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal. Señor Coronel Juan Carlos Liendo, es director de la DINI. Señor Renzo Reyardo, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad San Martín de Porres y teniente alcalde de Lima. Doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú. Distinguidos asistentes y participantes en esta importante cátedra. Y como lo dijo el doctor Hugo Guerra, para mí particularmente es un honor estar aquí, en esta casa que a mí también me formó y que hace muchos años me enseñó a ver el Perú de una manera integral en la seguridad de que podemos aportar todos por su engrandecimiento y desarrollo, el CAEN. Hoy, la Cátedra Perú, que es el foro de debate nacional permanente de nuestra Universidad de San Martín de Porres, desde el año 2004, llega a su sesión académica 121, y en alianza con el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, con quienes tenemos un convenio suscrito, y con nuestro Instituto de Seguridad Ciudadana, presenta para el análisis público un tema altamente sensible para el país el día de hoy: el crimen organizado y la seguridad interna. Como todos podemos verificar cotidianamente, la espiral de la delincuencia, el robo, los asaltos, el sicariato, el narcotráfico, la trata de personas, los homicidios y en general todas las formas de delincuencia y criminalidad se ha posesionado en la sociedad peruana hasta límites nunca antes vistos. La violencia ha llegado a niveles increíbles que solo a manera de graficarlos acaban de tener dos expresiones terribles. De un lado, los transportistas del cono norte limeño se han declarado en huelga porque están asesinando a los choferes que no pagan los cupos que las mafias les imponen. Y del otro lado, en la sierra liberteña de Patás, la minería ilegal ha logrado establecer una especie de zona liberada, donde quienes extraen oro de manera desregulada están rodeados por literales ejércitos de matones que se enfrentan entre sí con armamento pesado. Mientras tanto, los indicadores del narcotráfico se disparan y demuestran que el movimiento ilegal de las drogas en nuestro país sobrepasa los 3.000 millones de dólares al año. Y esto conlleva a la trata de personas agravada por la migración irregular de extranjeros que supera los 4.000 millones de dólares cada año. Los noticieros de la prensa, a su turno, dan cuenta cada día de un sinnúmero de delitos y asesinatos que se originan en temas menores, como el robo de celulares, la extorsión a pequeños comerciantes y los ajustes de cuentas entre sicarios de bandas enemigas. Detrás de esa información abrumadora, los analistas advierten que se está instaurando un estado paralelo de la criminalidad y que este no es controlado solo por cabecillas locales, sino por el crimen tradicional de organizaciones tenebrosas, como el Tren de Aragua de Venezuela y el Comando Vermelho de Brasil. Y peor todavía, nos dicen que la situación del narcoterrorismo en el Brain ha recrudecido, en tanto que nuestro territorio está infestado por bandas extranjeras como los remanentes de las FARC que operan en zonas críticas del Putumayo. Así las cosas, es urgente una reacción orgánica y coordinada del Estado, porque está demostrado que la Policía Nacional está sobrepasada en sus capacidades de respuesta. Y peor aún, está sumida en una crisis política que afecta a sus mandos, aparte de que cuenta con un presupuesto operativo que resulta ínfimo ante el reto de la inseguridad, con el agravante que se le va a recortar el presupuesto anunciado ya para el año fiscal 2025. Las apreciaciones de inteligencia advierten también que si no se adoptan medidas
disruptivas en el plano legislativo y en las tareas punitivas, el Perú puede convertirse en un Estado fallido porque la amenaza del crimen organizado es transnacional y requiere respuestas que exceden los cánones tradicionales simplemente policiales. En el sistema comparado ya hay dos paradigmas de reacción. Uno, el planteado por el Plan Bukele en El Salvador, donde se ha sometido a prisión a más de 40.000 personas en medio de un complejo debate sobre el respeto de los derechos humanos, y el otro, el estado de emergencia de Ecuador, país que no tuvo reparos en romper tradiciones y protocolos diplomáticos para capturar a cabecillas de la mafia que azota a su país. En Argentina también se están adoptando medidas de tolerancia cero que previenen e impiden desbordes delincuenciales de la protesta social que a menudo cruzan la delgada línea que la separa de la subversión criminal. A nivel del Congreso de la República del Perú hay iniciativas dispersas y apenas se ha comenzado el debate sobre la posibilidad de una ley en torno al terrorismo urbano, pero hasta el momento no hay evidencias de que se haya articulado lo que en su momento se denominó y prometió como el Plan Boluarte. No está clara tampoco la decisión respecto a una eventual intervención de las Fuerzas Armadas, pues todo el marco normativo es impreciso y se corre el riesgo de un desgaste operativo e institucional con la consecuente preocupación de que pudiera haber luego largos procesos por presuntas violaciones de los derechos humanos. Desde el ámbito municipal, Lima Metropolitana está contribuyendo con el incremento de cámaras de videovigilancia, dotación de miles de motos para la policía, la recreación de un GEIN urbano y el fortalecimiento del serenazgo. Pero todo eso no parece ser suficiente para controlar la ola criminal si el Ejecutivo no actúa coordinadamente. Hay, en suma, mucha tarea por hacer en el plano legislativo con la revisión de normas sustantivas y procesales, con la redefinición de los roles de las entidades tutelares y, sobre todo, con una expresión política clara de real apoyo a las reformas que se necesitan para el combate contra el crimen organizado. Para escrutar la situación presente, hemos convocado a esta sesión de Cátedra Perú a los destacados especialistas como el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, quien analizará la estructura del crimen organizado internacional. El general Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, quien nos referirá un caso específico de la operación criminal. Al señor Renzo Reyardo, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad San Martín de Porres, para que nos grafique lo que a través de nuestra universidad se viene contribuyendo para este flagelo. Vaya a ellos nuestro agradecimiento especial en la confianza de que al final de la jornada lograremos acopiar propuestas y alternativas de solución que podamos poner a disposición de las autoridades, porque de eso se trata nuestro esfuerzo, no solo de diagnosticar los fenómenos sociales, sino también de proponer salidas a la crisis de la inseguridad que nos agobia. Agradecemos a todos ustedes por su participación, así como a los medios de comunicación que tienen a bien difundir esta 121ª sesión de la Cátedra Perú. Sin más, declaramos inaugurada la sesión de Cátedra Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al coronel Vizcarro a acompañar al vicerrector. En la primera fila. Conversábamos previamente a la inauguración de esta sesión y hemos visto de modificar un poco el programa tal como estaba planteado. De forma que vamos a tener una primera intervención del coronel Juan Carlos Liendo para que nos describa y nos analice la naturaleza transnacional del crimen organizado. Eso nos va a poner en contexto. En segundo término, para ver un caso aplicado, veremos la exposición del general
Esquerre, que va a abordar, como queda dicho, el tema de la minería ilegal. Y luego, broche de oro, indudablemente, veremos el esfuerzo que está haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y también los planteamientos de prospectiva que está haciendo el Instituto de Seguridad de la Universidad de San Martín de Porres a cargo del señor Renzo Reyardo. A todos ellos, entonces, le damos nuevamente la bienvenida y pedimos al coronel Liendo que asuma el podio. No sin antes decirles que esta sesión de Cátedra Perú está siendo transmitida en directo y quedará grabada en las redes sociales de la universidad. Gracias. Entender el crimen organizado y sus efectos en Perú implica una aproximación desde la inteligencia estratégica para entender el contexto y una aproximación académica para ver una proyección de soluciones. Agradezco a Cátedra Perú y al CAEN por la oportunidad de transmitir algunos puntos de vista con la finalidad de generar debate. Esto no es una verdad ni filosófica ni contundente, es una exposición que tiene por finalidad generar un debate serio, profundo e inmediato frente a este flagelo que es el crimen organizado que se presenta en Perú. Nunca en nuestra historia hemos sufrido un fenómeno de violencia tan grande, violencia criminal, violencia delincuencial, como la que atravesamos. Nunca, ¿no?, una fuerza delincuencial pone en jaque al gobierno. No, es inédito que se produzca un paro de transportes en la ciudad de Lima y con proyecciones a un paro nacional por un hecho de carácter delincuencial. No es simple. ¿Qué está sucediendo? Vamos a verlo un poco entonces con la presentación, ¿no? Y el título va a pelo. Es el crimen organizado y su dimensión en la seguridad interna del país. Adelante. Muy bien. Más allá de diagnósticos y en términos puntuales, el elemento que gatilla el crimen internacional en el Perú y se aproxima como uno de los últimos de la región es el Tren de Aragua, que se proyecta sobre toda la región en diferentes maneras y en Perú de una forma muy particular. La dinámica de este crimen no solamente es un hecho de carácter delincuencial, sino que tiene una proyección en la política a través de la corrupción. En la corrupción política, la corrupción, la infiltración en las fuerzas de seguridad. Tiene una dinámica económica porque se asocia con empresas formadas por grupos criminales que dinamizan el lavado de activos. Miren la dimensión, ¿eh? Esto escapa de cualquier canon de delincuencia común, ¿no? Y por último tiene un impacto de naturaleza social, porque hay una proyección, un crecimiento exponencial sobre la sociedad a través de células. Digamos, no hay la jerarquía de una banda, así como la banda del Choclito, que tiene un jefe y tiene segundos. Aquí no hay jerarquía. Son estructuras celulares, ¿no?, que tienen mucho de carácter político propio del Tren de Aragua. Y en el Perú, una característica singular, diferente a las de otros países. En otros países, diferentes bandas criminales se han afincado con presencia en ciertos sectores, tanto geográficos como de campos de acción. En el Perú se han desarrollado franquicias móviles. No hay una estructura jerárquica de banda criminal. La naturaleza informal de la economía peruana, la naturaleza informal de la sociedad peruana ha asimilado el crimen en la misma magnitud. Por eso es que crece tan rápido. De esa manera, el crimen se ha convertido en una forma de vida. En un país que tiene más del 85% de su economía y su fuerza laboral informal, en un país que no tiene base industrial, base agrícola, que sustente la vida económica del pueblo, se ha convertido en una actividad de vida más, donde se mata por 100 soles, donde se mata por cupos de 7 soles.
O sea, a ese nivel estamos llegando. Este fenómeno, que es regional, ha desbordado a todos los gobiernos y tiene una característica, ¿no? El desborde del fenómeno criminal es una consecuencia de las políticas de globalización, de intento de gobernanza global en toda Latinoamérica, que ha debilitado las estructuras de jerarquía y de poder en los estados. Se ha desprestigiado las investiduras presidenciales. Se ha empoderado la corrupción en todos los niveles de acción política. Las leyes se han deformado y se han transformado en leyes que garantizan derechos de criminales. Y se ha desprestigiado a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad, policía, fuerzas armadas, con políticas construidas desde una perspectiva de constructivismo globalista, que lo que han hecho es debilitar las capacidades del Estado para el ejercicio de autoridad, para cumplir la Constitución y las leyes. Esos espacios vacíos dejados por la corrupción, la inacción y la impunidad hacia el crimen son cubiertos por el crimen transnacional organizado. ¿Qué es el crimen transnacional organizado entonces? No es un crimen común, ¿correcto? Es asociaciones de individuos, operan a nivel transnacional, tienen como propósito no robar y ganar dinero, sino tener poder e influencia política, también ganancias monetarias, pero a gran escala y transnacional. Ganancias monetarias, posicionamiento comercial total o parcial y ser el sustento de economías ilegales. El orden en la economía ilegal lo pone el crimen, miren, y con su proyección política, ¿correcto? Protegen sus actividades con un patrón de corrupción y violencia. Esto se ve acá con el impacto de la minería ilegal, del narcotráfico y todos los delitos asociados. Esta es la dimensión de lo que estamos enfrentando. No es un problema de policías y ladrones, no es un problema de que chapa tu ladrón y mételo a la cárcel, es un problema más grande el que hay, ¿no? Protegen sus actividades criminales una estructura transnacional, explotación del comercio transnacional y de mecanismos de comunicación para dirigir todo este esfuerzo criminal. Es un fenómeno inédito de Latinoamérica, porque tiene impacto político, económico y social en una dimensión que no se presenta en ningún lugar del mundo. Y el efecto inmediato es que Latinoamérica es la región que tiene más homicidios por habitante en todo el planeta. Y este es el efecto, ¿sí? ¿Cómo se expresa ese crimen? Digamos, en términos factuales. Infiltración en instituciones de gobierno. Estamos hablando poder judicial, Congreso, poder ejecutivo, instituciones policiales en toda la región, no solamente en el Perú. Amenaza al sistema económico, amenaza al funcionamiento del libre mercado por economías ilegales, nexos criminales con redes de terrorismo internacional, con redes de insurgencia. Todos los países donde tienen influencia, redes de terrorismo internacional, redes de insurgencia desestabilizadora, se fundamentan en una economía ilegal financiada por estos grupos de criminales. Llámese Venezuela, Nicaragua, Cuba, también Bolivia. Argentina también estaba entrando en este escenario. Expansión del tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando de personas, tráfico de armas, robo de propiedad intelectual, cibercrimen y captación de capacidades de soporte. Esto es interesante, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades de soporte? Abogados, contadores, bufete de abogados, banqueros, empresarios, periodistas que directa o indirectamente se proyectan sobre este esquema. Un ejemplo actual, Chibolín. Chibolín está por ahí, ¿sí? Chibolín tiene más poder que el Congreso, que el Ejecutivo, que el Ministerio de Justicia. Esta es la dimensión de lo que enfrentamos. ¿Qué cosa facilita el crimen? El tipo de liderazgo que hay en el país, carencia de liderazgo, actividades ilícitas sin control, potencia logística, capacidad de captar personas. En este caso, personas, el factor común es el movimiento migratorio venezolano súbito y masivo. Financiamiento, tecnología, armas y un escenario de caos. Todo esto
alimenta el crimen transnacional organizado. Aquí adelanto una conclusión. No es un problema de seguridad ciudadana. No es un problema de un extorsionador o varios extorsionadores. No es un problema de policías y ladrones. Es un problema mucho más grande, ¿sí? Entonces, ya, vamos a la solución. Ya. ¿Qué está pasando en Latinoamérica al respecto? Porque este es un fenómeno que pasa en toda la región. Se desborda en El Salvador y Salvador toma acciones. Estábamos comentando un poco en la antesala. Ayer asistí a una conferencia donde el jefe del plan de seguridad de El Salvador dice, le preguntamos, ¿no? ¿Cuándo se desborda el crimen en Salvador? ¿Cuándo es el momento que ya no es incontrolable? Entonces el presidente de la Comisión de Seguridad de El Salvador manifiesta, bueno, el crimen se desbordó cuando comenzó la extorsión a vehículos de transporte, al sistema de transporte, cuando empezaron a matar conductores del transporte urbano y después del transporte interprovincial. En ese momento, la población de El Salvador, el 90% estaba presa en sus domicilios porque no podía salir a la calle. Y ahí empezaron las acciones duras. Y le preguntamos cuál fue la referencia, cuál es el ejemplo. Y dijo, bueno, el ejemplo fue Perú en la época del terrorismo. E implementaron una serie de circunstancias políticas, legales y de fuerza para enfrentar este problema. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Hay un plan de control territorial. No es un plan de seguridad ciudadana. Y esto tiene una raíz. ¿Quién controla el territorio? La Fuerza Armada, ¿correcto? Obviamente con la policía como fuerza auxiliar. Suspensión de derechos constitucionales, capturas masivas, construcción de cárceles, trabajos forzados, incremento de penas, encarcelamiento incluso de niños y jóvenes de bandas de narcotráfico, reforma del sistema penitenciario, cárcel por corrupción, juzgados especializados, se eliminan beneficios carcelarios, empleo del fuero militar. En Salvador, soporte de régimen de excepción, desde el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Dirección política, la Presidencia de la República, con un comité de seguridad específico para ello en El Salvador. Conducción operacional y estratégica a cargo del Ministerio de Defensa. Y asesores privados internacionales, una empresa internacional. O sea, del extranjero llegaron a El Salvador a decirles cómo trabajar. Esto es lo que ha pasado y lo que está sucediendo en El Salvador. Han reducido homicidios a tasas de nivel 0. Detenciones masivas, juicios sumarios, jueces sin rostro, copiado de la experiencia peruana de los 90. ¿Sí? En Ecuador es la guerra contra el crimen organizado y le declaran conflicto armado interno. Acá hay un problema con Ecuador, lo voy a mencionar. Anteriormente, 6 meses antes del cambio de gobierno, se establece un decreto de guerra contra el terrorismo en Ecuador, antes de las elecciones. Bueno, eso cambia y le ponen conflicto armado interno. Le voy a decir por qué. Bueno, factor común, incremento de penas, eliminar beneficios carcelarios, reforma al sistema penitenciario. Interesante, y le voy a decir por qué también. Establecimiento de base de datos de perfiles genéticos de criminales. ¿Por qué? Vamos a ver. Capturas masivas, todo bajo jurisdicción militar, justicia militar. Se involucra Ministerio Público, superintendencias fiscales, energía, medio ambiente, seguridad fronteriza, coordinación interinstitucional, hay un mando único, debate constitucional y el Congreso de soporte, régimen de excepción, dirección política, la Presidencia de la República a través de un comité multisectorial. ¿Quién conduce? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Asesoramiento del Gobierno de Estados Unidos, ONGs y organismos internacionales, ONU. Ecuador emplea un plan de Naciones Unidas para combatir el crimen. Esa es la diferencia. Es menos drástico que El Salvador, ha reducido el efecto. Ya, vamos a ver. Esto es Ecuador, ¿no? Igual. En Argentina, apenas ingresó Milei, una operación en la zona del municipio de Rosario contra el narcotráfico.
se aplica la Ley de Seguridad Interna. Para el Perú equivaldría defensa interior del territorio. Las Fuerzas Armadas intervienen ¿con qué? Soporte logístico, material, equipo, víveres, transporte aéreo, fluvial, terrestre, comunicaciones, imágenes satelitales, supervisión del espectro electromagnético, vigilancia y reconocimiento. Con la legislación existente, no la cambian porque tuvo carácter preventivo. Hay un debate constitucional en el Congreso y hay apoyo. ¿Quién dirige? Aquí no lo dirige el presidente, lo dirige el Ministerio de Defensa y el gobernador de Rosario, no el Ministerio del Interior, Defensa. ¿Quién conduce las operaciones? Un comité de crisis de seguridad interna. ¿A cargo de quién? De la Gendarmería Argentina, lo que aquí sería, en su momento, la Guardia Republicana. No la Policía Federal, no la Policía Municipal, lo conduce la Gendarmería, que es la Policía Militarizada de Argentina, el soporte logístico de las Fuerzas Armadas y un asesoramiento de empresas extranjeras, al igual que El Salvador. Eso es lo que está pasando en nuestra región. ¿Qué tiene que pasar ahora en el Perú sobre el crimen organizado, donde el sicariato, el asesinato, es la situación más compleja? Una pequeña mirada a una reflexión académica. El resto es una recopilación ordenada de lo que pasa en el exterior. A ver, el gobierno ha sido superado por el crimen transnacional organizado. Lo ha neutralizado la capacidad del gobierno. El gobierno no puede hacer cumplir las leyes, no puede hacer cumplir la Constitución. La policía ya no es suficiente porque no se conoce, no se quiere aceptar la dimensión del problema y las carencias institucionales y de dirección política sobre los temas de seguridad en el país. Indispensable, ya, esto es una reflexión académica, la intervención de las Fuerzas Armadas es una necesidad inevitable. Ahí está. Hoy día han declarado estado de emergencia con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que simplemente es una receta de más de lo mismo. Ya en los últimos 2 años se han declarado 7 u 8 estados de emergencia. Este es uno más, que va a ser el 9º o el 10º, con la misma receta. Ya se dijo aquí en la introducción, va a debilitar a las Fuerzas Armadas, va a debilitar al gobierno y va a empoderar el crimen organizado porque no se toman soluciones de acción concretas y efectivas. ¿Qué hay que conocer para el empleo de las Fuerzas Armadas en el Perú? Y esto no lo tienen claro la gran mayoría de políticos. Menos claro lo tienen muchos de los que salen a opinar sobre seguridad. Menos claro lo tienen los periodistas que marcan la agenda. Es necesario recordar que hay diferentes niveles de seguridad, están interrelacionados, pero están segmentados en su gestión y en su alcance. Y en chiquito, rápido, como para primaria, todos tenemos una seguridad personal, individual. Nuestra responsabilidad es la persona, depende de su educación y sus normas de conducta. Luego hay una seguridad doméstica, que es de la puerta de nuestras casas hacia adentro. La seguridad doméstica y la seguridad personal está garantizada por el ejercicio de los derechos individuales. Yo decido sobre mi seguridad, nadie me dice cómo debo colocar la seguridad dentro de mi casa. Eso es básico para que funcione una sociedad. O sea, no voy a meter un tanque a mi casa para tener seguridad. Ese es el primer nivel. El siguiente nivel es de la seguridad privada. La responsabilidad es de la puerta de la empresa, de la puerta del negocio hacia adentro. Y eso está regulado por una legislación sobre seguridad privada. Nadie le va a decir a su empresa cómo cuidar lo de adentro. Sí lo supervisa la municipalidad. Importante. De las puertas de las casas hacia afuera, de la puerta de la empresa hacia afuera, ahí viene la seguridad ciudadana, que es la seguridad de la vida cotidiana. Está en las calles, en la señalización del sentido de las vías, la iluminación de los semáforos, las congestiones vehiculares, los carteristas, los arranchacelulares. Ese es el nivel de la seguridad ciudadana. Es lo que afecta a la vida normal. ¿Quiénes participan? Básicamente, el serenazgo y los bomberos.
Esa es la estructura de la seguridad ciudadana. Serenazgo en sentido de una policía municipal como la tienen todos los países que tienen algo de lógica en la seguridad. En España son los mozos de escuadra, por ejemplo. ¿Bajo qué responsabilidad están? Bajo la responsabilidad de la municipalidad. ¿Qué régimen jurídico se emplea? Código civil y código penal. Esa es la seguridad ciudadana. Están las notificaciones, violencia doméstica, una persona que fallece en una casa, los serenos apoyan para sacarla, el gato quedó atrapado en el árbol, ahí viene el serenajo, los bomberos. Eso es seguridad ciudadana. No es función de la policía especializada. No existe inteligencia estratégica, inteligencia para la seguridad ciudadana. No, ese no es el nivel, no es el alcance. Es un aspecto de carácter municipal. En el nivel superior está el orden público, que es el orden de las multitudes, las barras bravas, las pandillas juveniles, las huelgas que bloquean una carretera, eventos públicos, un concierto en la Costa Verde, orden público. Ese es el nivel de la policía especializada, de la Guardia Civil. Aseguran todo el cumplimiento de la ley, que puede ser alterada por multitudes, que sobrepasa la capacidad de la municipalidad. Aquí también están los detectives para ver crímenes pasionales, una banda que roba un banco en la ciudad. Su circunscripción es el ámbito de la ciudad. En el Perú se ha abandonado también este aspecto. En el siguiente nivel está el orden interno. El orden interno son las condiciones que permiten que el Estado pueda seguir funcionando. Se altera el orden interno cuando no se puede cumplir la ley y no se puede cumplir la Constitución. Ejemplo, protestas masivas, violencia social, toma de carreteras, toma de locales públicos, amenaza a los servicios públicos esenciales, ataque a aeropuertos. Eso es orden interno, impide el funcionamiento normal del Estado, a cargo esto del Ministerio del Interior y de la policía especializada, principalmente la policía de investigaciones. Y para la protección y seguridad, lo que antes era la Guardia Republicana. Desde el orden interno, orden público, seguridad ciudadana, seguridad privada y los derechos individuales, la cobertura legal es el Estado de Derecho. Jueces y fiscales que tienen que estar sincronizados. En el Perú no están sincronizados. Los jueces no quieren cumplir por ideología las leyes del Congreso, se enfrentan con el Congreso, el Ministerio Público se enfrenta con la policía, está colapsado. Cuando el Estado, y aquí viene la parte interesante, cuando el Estado no puede hacer cumplir la Constitución y las leyes, quiere decir que el orden interno ha sido rebasado, como es el caso del crimen hoy en el Perú, lo que ha pasado hoy en la ciudad de Lima, un grupo, por primera vez en la historia, de extorsionadores, que no son solamente extorsionadores, sino es una dinámica del crimen internacional, impiden el funcionamiento de la ciudad y el Estado no tiene capacidad. Por eso declaran estado de emergencia y entran las Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál es la lógica? Las Fuerzas Armadas no van a solucionar el tema de los extorsionadores. Las Fuerzas Armadas ingresan a restablecer el principio de autoridad del Estado y el orden interno, pero no reemplazan a la policía, no reemplazan a los bomberos, no reemplazan al serenazgo, no reemplazan la seguridad privada. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la doctrina y a la academia, tienen que ocupar un espacio geográfico durante un determinado tiempo bien especificado, objetivos claros, un mando único responsable, bajo la jurisdicción militar, porque estamos en estado de excepción. ¿Y por qué la jurisdicción militar? Porque el bien jurídico a proteger cambia, el bien jurídico a proteger. El Estado de Derecho se enfoca en el bien jurídico de los derechos de las personas. Cuando las Fuerzas Armadas ingresan, quiere decir que el Estado no tiene forma de garantizar los derechos de la persona. Por eso envía la fuerza militar para algo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué cobertura legal se actúa? Bajo el Estado de Derecho del fuero militar. Porque el bien jurídico
se refiere a salvaguardar la disciplina de las organizaciones militares. En el Estado de Derecho normal, la policía se somete al Código Civil y el Código Penal. Cuando ingresan las Fuerzas Armadas, teóricamente, la policía se convierte en fuerza auxiliar y se somete al fuero militar, porque es excepción. Si no se comprende esta dinámica, entonces no se está actuando de acuerdo a la doctrina comparada, de acuerdo a la experiencia y a lo que manda el sentido común. Las Fuerzas Armadas, por un tiempo específico, en un lugar específico, con un comando adecuado, con los recursos adecuados, con planes y objetivos aprobados en el Consejo de Seguridad Nacional, toman el control. Porque ya el tema ya no es orden interno, ha sido sobrepasado, y cuando se sobrepasa es un tema de seguridad nacional, de seguridad interna. Por eso es que esta conferencia se llama Crimen Organizado y Seguridad Interna. Porque el crimen ha superado las capacidades del Estado y el Estado necesita recuperarlas. Esto es lo que dice la teoría y lo que marca el sentido común. Se los expongo para que ustedes tengan sus propios elementos de juicio. Propuestas concretas bajo esa teoría y experiencias comparadas. Previo marco legal, una especie de acta patriótica, lo que sucedió en Estados Unidos con la creación del Homeland Security después del ataque a las Torres Gemelas, para respuesta inmediata, un marco legal. Seguir insistiendo en declarar estado de emergencia con un marco legal de hace más de 30 años es imposible. No funciona. Declarar al crimen organizado como terrorismo, muy importante. Autorizar detenciones masivas, juicios sumarios con jueces sin rostro, ya se hace en El Salvador. Construcción de cárceles, agravantes de penas, empleo de las Fuerzas Armadas y la policía como fuerza auxiliar, bajo jurisdicción del fuero privativo, en espacios geográficos y tiempos definidos. Crear un comando unificado, tipo el Comando Unificado del Frente Interno en los años 90, con un mando específico, una persona responsable, firmado en el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener autorización política. Las Fuerzas Armadas no actúan por libre albedrío porque lo quieren. Los políticos disponen que la Fuerza Armada actúa y debe actuarse de acuerdo a la Constitución y las leyes. Eso implica que se discuta en el Consejo de Seguridad Nacional y ahí se otorguen los recursos del caso. Insisto, no para reemplazar a la policía ni reemplazar las responsabilidades de la seguridad ciudadana, sino para generar las condiciones estratégicas y operacionales para que pueda funcionar la policía, pueda funcionar la justicia, pueda funcionar la municipalidad. No lo reemplaza. Hay doctrina, los oficiales son capacitados aquí en la Escuela de Guerra en estos temas. Indispensable la reestructuración general de la policía, porque aparte de las deficiencias de gestión, aparte de la influencia política que ha disminuido el valor de la jerarquía, desmoraliza a la policía, el crimen ya infiltró a la policía y se tiene que aceptar ello. O sea, no todos, ¿no? Pero sí, está infiltrada la policía por el crimen, como está infiltrada en México y en muchos otros países. Hay que reestructurarla. Así la policía no funciona. Indispensable la reorganización del Ministerio Público. Miren qué grave esa. Aquí el problema es más grave que en El Salvador, es más grave que en Ecuador, más grave que Brasil, que Argentina, porque las bases están carcomidas en todo su efecto. ¿Cómo se operacionaliza esto a nivel político? Decisiones a nivel político, refundación de la policía, reforma del Ministerio Público, Código Procesal, régimen penitenciario, justicia militar, impacto internacional. ¿Dónde se operativiza? En el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Con una autoridad central. Y en el sector defensa se establece un comando operacional, se establece una directiva de acción inmediata, hay mecanismos, soporte, comando y control, soporte logístico, dirección política y un comité multisectorial, dirección política, conducción estratégica y operacional, comando conjunto. Esa es de carácter militar. Tiene que haber un órgano político superior. El comando conjunto no puede cumplir funciones de carácter político. Para eso están los políticos, sino que aquí nadie quiere tener responsabilidades. Y asesoramientos profesionales locales
y definitivamente vivimos en un mundo globalizado, hay nuevas tecnologías y experiencias, también se requiere para todo esto asesoramiento internacional. Esto es un poco lo que les quería manifestar y espero que haya despertado el interés de ustedes y la necesidad de motivar debate. Esto no es una receta a rajatabla, es propuesta desde la inteligencia estratégica y desde la academia para debatir el tema con seriedad. Muchas gracias. Vamos a dar pase al general Esquerre, no sin antes mencionarles que estamos recopilando todas las sugerencias para alcanzarlas formalmente a los órganos de Estado correspondientes. La Cátedra Perú no trata solamente de hacer diagnósticos, sino de elevar propuestas a quien en este caso corresponda. Y indudablemente ustedes podrán revisar la cátedra luego en las grabaciones que se están haciendo por completo y en extenso. General. Damas y caballeros, muy buenas noches. Agradezco y felicito esta iniciativa y especialmente la invitación para poder estar acá presente y traerles la información sobre el tema de la minería ilegal. La primera parte de la exposición que les voy a presentar es la más extensa, es básicamente descriptiva. La voy a pasar rápido. Quiero detenerme un poco en la parte final, donde vamos a ver un poco de análisis para que ustedes observen cómo estamos interpretando el problema y finalmente una parte propositiva también para que ustedes observen qué estamos proponiendo para darle solución integral al problema. ¿Ok? Y apreciaría mucho también que tal vez en el momento del debate y de las preguntas pueda recibir sus aportes, porque siempre hay algo que podemos aportar para mejorar lo que estamos planteando. Muy bien, entonces vamos a tocar esos 4 puntos que están ahí en el sumario. A manera descriptiva, paso toda esta primera parte. Tenemos la minería formal y la minería no formal, ¿no? Ahí entre donde dice minería informal y minería ilegal, acá hay un nexo. Sería injusto decir que todos los mineros informales o en proceso de formalización están vinculados a la minería ilegal. Eso no es verdad, pero hay una parte importante de la minería informal o en proceso de formalización que está alineada con la minería ilegal por el REINFO. El REINFO es el Registro Integral de Formalización Minera. Esa es la herramienta que se ha venido usando y nosotros esperamos que no se amplíe la vigencia del REINFO. No ha funcionado. Yo les voy a mostrar unas cifras ahora para demostrar, ¿no?, que eso no ha funcionado. Hay gran minería, mediana minería, pero el problema de la minería ilegal está en la pequeña minería y en la minería artesanal. ¿Ok? Ahí están la cantidad de toneladas por día, etcétera, que ustedes pueden observar. Existen 2 grandes tipos también desde el punto de vista de la procedencia del mineral. La minería aluvial, que es la minería de los ríos, y la minería filoniana, que es la minería de los cerros, del socavón. Entonces, cada tipo de esta minería tiene una cadena de valor diferente. Por lo tanto, se tiene que enfrentar de manera diferente. No se puede pretender hacerle frente a los 2 tipos de minería con una misma estrategia. ¿Ok? Hay características muy diferentes acá. Los delitos conexos a la minería ilegal, ¿no? Esto lo conocemos bastantes, hay muchas cosas que están ahí alrededor, ustedes las están observando. Yo lo he visto desde hace más de 10 años, he participado cuando he sido oficial en actividad en el Comando de Operación de la Fuerza Aérea, iba, madre de Dios, a los grandes operativos de lucha contra la minería ilegal. Llevábamos 500 policías, fiscales desde acá de Lima, un Hércules lleno de personal de acá de Lima. Hacíamos los operativos, pero en 1 mes o 2 meses todo estaba igual. Las dragas se compran de nuevo, se vuelven a instalar. Hoy he regresado después de 10 años y veo que la cosa ha crecido. Entonces, otra conclusión que podemos sacar acá es que las interdicciones por sí solas, y me adelanto con lo que vamos a plantear, no son suficientes para solucionar el problema de la minería ilegal. Son una de las líneas de acción, pero probablemente ni siquiera sea la más importante.
Ese es un poco el cambio del esquema, del enfoque que le estamos dando a este problema, ¿no? Miren, dentro de los delitos conexos, comunidades indígenas afectadas. Ayer he estado acá en Lima con representantes de la comunidad Huajún y de la comunidad Huampís. Les están contaminando el agua que ellos beben, los peces de los que ellos se alimentan. Es su modo de vida de miles de personas, compatriotas peruanos como nosotros. Miren los asesinatos, ¿no? Guardabosques asesinados. Mineros asesinados. La cifra está hasta ayer, ya no es 44, son 45, con lo que ha ocurrido en Patás ayer. Otras cifras que también tienen que ver con delitos. El río en Madre de Dios en general, ¿no? 13 toneladas de mercurio, llega hasta el océano Atlántico. Eso no es poca cosa. Miren ustedes, ¿no? 26% de peces analizados supera el nivel permitido de mercurio. Las aves que se alimentan de peces también, ¿no? Comunidades indígenas hasta 5 veces el nivel de mercurio permitido. Esas comunidades están a 1 hora de vuelo de Lima, pero las sentimos todavía muy distantes, muy lejanas, y ellos también se sienten así. Normas legales, por normas no nos quedamos en el país. Tenemos ahí, faltan todavía bastantes, ¿no? Especialmente destaco estas dos. El primer decreto legislativo, que es el que regula el tema de la minería ilegal, y el otro el de la formalización. Pero normas tenemos muchísimas. Y esas son la cantidad de actores. Cuando tomé el cargo hace casi 6 meses, una de las primeras cosas que me sorprendió es ver cuántas organizaciones tienen que ver con el tema de la minería. Más de 20 públicas y varias privadas. Y parte de la labor que hacemos en la oficina del alto comisionado es coordinar el trabajo de todas ellas. Entonces, coordinar el trabajo de 2 o 3 organizaciones ya es complejo, de más de 20. Acá también hay una tarea, ¿no? Veamos algo del diagnóstico, ¿no? Algunos datos adicionales. La degradación ambiental, territorio donde hay minería ilegal y hay mucha inseguridad. Acá en la zona del Putumayo, el Napo, el Nanay que alimenta a Iquitos, la zona de Amazonas, el río Cenepa, el río Santiago, el río Morona, la zona de Patás, acá Ucayali, Ica, Arequipa y esta zona de Puno y Madre de Dios. No solamente la minería ilegal, sino muchos delitos conexos asociados a la minería ilegal. 20 años de formalización. El Reinfo ya tenemos más de 7. Les adelanto la cifra. Solo el 2.4% se han formalizado. ¿Sirve? No sirve. No ha funcionado. Entonces, hay quienes defienden otra posición, a pesar de las cifras. Miren ustedes, lo que está en rojo es lo que oficialmente produce el Perú en oro. Y lo que está en azul es lo que exportamos. Exportamos bastante más de lo que oficialmente producimos. Y ahí falta agregar lo que sale por contrabando. La única manera de entender o de explicar esa diferencia es el oro ilegal, que se monta sobre el otro a través del Reinfo. Es la única forma de explicar esto. Les pido que presten atención a esta cifra, la que está acá, 78.2 toneladas de oro en el 2022. Está por salir la cifra del 2023. Esa es la cantidad de oro que se ha exportado que no ha sido oficialmente producido en el Perú. Multipliquen por favor mentalmente 78 toneladas por 1000 convertimos a kilos, por 1000 más convertimos a gramos, por 90 gramos, $90 el gramo, hablamos de miles de millones de dólares. Personas en el Reinfo, esta es información de la semana pasada del Ministerio de Energía y Minas, 84,000 inscripciones de Reinfo, que corresponde a más de 56,000 personas. Hay personas que tienen más de un Reinfo, de este registro integral de formalización. Vigentes hay algo más de 19,000. De todos ellos solamente se han formalizado 2,081. Si la cifra no me falla es 2.4%. Y se han excluido este año más de 2,400. Este año, pero miren los años anteriores. ¿Qué ha pasado allí?
Entonces ahora hay una contraparte que dice, la Confemín, por ejemplo, respaldada por algunas bancadas del Congreso, dicen, tenemos que anular las exclusiones y tenemos que prolongar la vigencia del reinfo hasta diciembre del 2027. Y defienden a rajatabla eso. Entonces, acá hay una batalla que tenemos que dar, pero en el nivel político. Miren ustedes, esto es el reinfo, cada puntito es el reinfo, un reinfo, suspendido, vigente, etcétera. No se nota bien, pero si los que están más cerca probablemente vean que acá hay muchísimos puntos. Mar adentro, 200, 300 millas. Acá en territorio brasileño también. Y en el ecuatoriano y boliviano también. O sea, cuando hicieron esto ni siquiera se dieron el trabajo de verificar las coordenadas. Gran parte de las exclusiones, por eso se han aumentado significativamente, ¿no? Son estas. Ahora esto está limpio. Son reinfos excluidos. Y quieren que no los excluyamos. Esta es la cadena de valor. Voy a poner las dos, la filoniana y la aluvial, ¿no? La de los cerros y la de los ríos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Se han venido haciendo las interdicciones. Las interdicciones es ir a romper dragas o a cerrar bocaminas. En más de 10 años que ese trabajo se viene haciendo, repito, eso no ha servido. Bajamos la fiebre un poquito, pero no curamos la enfermedad. Entonces, lo que hemos hecho es estudiar la cadena de valor. Hay un grupo de trabajo multisectorial con una secretaría técnica, con un grupo de jóvenes muy profesionales que están trabajando la estrategia nacional para la reducción de la minería ilegal. Va a reemplazar un documento que ya tiene más de 10 años, pero están haciendo de verdad un trabajo estupendo. Todo este análisis se está haciendo allí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si vamos a seguir haciendo interdicciones, porque necesitamos seguirlas haciendo, yo les voy a explicar al final esto, pero con una mirada diferente a los centros de gravedad. Aquellos puntos, como dice abajo, que son vulnerables, pero que son los más importantes. Y las dragas y las bocaminas no son lo más importante. Podemos hacer otras cosas donde se afecta a todo el sistema, con menor esfuerzo. Ese es el concepto de centro de gravedad. Ejemplos, ¿no? 3 ejemplos voy a presentar. Lo de Patás, que es bastante conocido, el transporte de material que baja hacia la costa, suben con cianuro, suben con explosivos, etcétera, ¿no? Miren estas imágenes, eso es Patás. Yo estoy leyendo un libro donde hay imágenes de Patás de hace 50, 60 años y ahora hay edificios de 15 pisos, hoteles de 4 estrellas, casas con 3 piscinas, en medio de los precipicios, ¿ah? Yo he subido esos cerros, es terrible, de verdad, en una camioneta, y ahí transitan buses y camiones, por supuesto, con material minero, camiones de 25, 30, 35 toneladas. Miren estas imágenes, ¿no? Hay quienes hacen también el proceso de cianuración ahí, doméstico prácticamente, ¿no? El material cuando lo sacan de la mina lo llevan a una chancadora, después a una moledora y lo ponen en sacos y así lo transportan después a las plantas de beneficio. Pero también compran, y miren ustedes, esta imagen es de un parque en Patás, más de 100 camionetas Hilux que todos los días se mueven entre la sierra y la costa, todos los días, y ahí están esperando que anochezca. Esto es de la zona de la mina Poderosa. Miren la cantidad de bocaminas de mineros ilegales, más de 400. ¿Cómo interdictamos 400 bocaminas? ¿Cómo metemos a la policía en cada bocamina? Cada de estos lugares donde están las labores, ¿no? Los socavones, puede tener 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y dentro hay gente con armas largas, con explosivos. O sea, no es una cosa tan sencilla. Decir, meto a la policía y lo saco. Ok, lo sacamos. Mañana están de nuevo ahí. ¿Los vamos a dejar ahí 24 horas, todo el mes, todo el año? ¿En 455 bocaminas o más? Solamente en esa empresa, en esa zona. Entonces tenemos que buscar soluciones que sean practicables, que se puedan llevar a cabo. Esta es la cantidad de plantas de beneficio que hay ahí. Muchas de ellas son informales, otras están en proceso de formalización o ilegales.
chancan, muelen y botan los desechos y contaminan el medio ambiente también, a veces hasta con cianuro. Y esa es la cantidad de polvorines, que también tiene una secuencia que tendría que explicarla. Lo de Río Santiago, ahí están los guampís. En la zona de Cenepa, más hacia el oeste, están los aguajún. Es dramático lo que se está viviendo ahí. Yo estuve allá cuando capturaron a 9 personas, 3 de ellos policías, 5 ecuatorianos. Tuvo que ir una comisión de alto nivel, fui con el actual ministro del Interior, que era viceministro entonces, y recuperamos esas 9 personas que están en proceso judicial. Pero ¿cuántas cosas pueden pasar ahí? Parte de las comunidades están siendo compradas por los mismos mineros y están ayudándolos a ellos, a los mineros ilegales. Mi gran preocupación es que se puede producir un enfrentamiento al interior de las mismas comunidades nativas. Y eso sería dramático. Eso es muy delicado. A 1 hora y pico de vuelo de Lima. No es muy distante de nosotros. Esto es lo que está pasando en Río Santiago, ¿no? Parte de la comunidad ayuda. Acá atrás hay dragas. Llegan las fuerzas del orden y ponen a mujeres y niños. ¿Quién los va a sacar? ¿Que hay que dispararles? Hay gente que dice, ¿se tiene que imponer el Estado de Derecho? Sí. ¿Les disparamos? Hay que meditar en eso, ¿no? Entonces hay que buscar otras soluciones. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Los guampís que capturaron ahí, ¿no? Lo que les explicaba. Cuando estuvimos en la mesa de negociación allá. Una situación bastante delicada, por cierto. Lo de Madre de Dios, que es bastante conocido. Más de 100 años para que se recupere el medio ambiente sin la intervención del hombre. Miles de hectáreas que se van depredando. Se estima que son más de 3.000 al año solo por minería ilegal. Más de 140.000 hectáreas al año en total en el país, en nuestra Amazonía, que es una belleza. Y estos son los campamentos. Siempre hay 2 instalaciones grandes. Una son los talleres y la otra son los prostibares, donde esta gente prostituía niños y niñas. Repito, a 1 hora y pico de Lima, en vuelo. Miren cómo ha avanzado. Ahora hay narcotráfico, hay avionetas que salen de esa zona, llevando droga y llevando oro. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Hay una comisión multisectorial, equipos técnicos, etcétera, el alto comisionado que somos coordinadores, estos planes que están en ejercicio, y la norma nos dice que tenemos que trabajar esos 3 ejes: formalización de la minería, erradicación de la minería, interdicciones, y recuperación del medio ambiente. En las propuestas que estamos planteando, esto lo hacemos con un poquito más de detalle y lo vamos a ver enseguida. ¿Qué estamos haciendo? Esa cifra es del 28 de julio. 481 operaciones de interdicción de minería metálica. Con la no metálica pasamos de 1.000. No es poca cantidad de interdicciones las que se hacen. Miren ustedes, entre agosto y la primera quincena de septiembre hemos hecho 100 operativos más, 106. O sea, ya estamos cerca de las 600 operaciones de interdicción. Y siguen siendo insuficientes a lo largo y ancho del territorio, y esto se conoce poco o nada. Y ahí hay unas imágenes. Todos los días se hacen operaciones de interdicción a cargo de la Policía de Medio Ambiente, la DICAPI, el Ejército, sobre todo en la zona de emergencia, y la participación importante de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Todos los operativos se hacen con ellos. La pregunta es, ¿cuánto está solucionando el problema esto? Miren ustedes acá estas cifras, Madre de Dios, pero ¿cuántas interdicciones en otras zonas? No podemos hacer una interdicción en el río Santiago o en el río Nanay con lanchas. Se demoran 10, 12 horas en llegar al objetivo, 10 o 12 horas en regresar. En el camino con teléfono satelital avisan. Hunden las dragas, pueden estar 2 o 3 días sumergidas, las sacan después y vuelven a funcionar. Necesitamos hacer operaciones helitransportadas. Estamos trabajando en conseguir los recursos para eso. Operaciones de reconocimiento aéreo. El Alto Nanay es un laberinto. Una embarcación desde abajo sola no va a poder. No ha funcionado. Hemos tenido que enviar una cañonera de la DICAPI, de la Marina prestada a la DICAPI, para que opere durante una semana. Y eso sí nos ha dado resultado. Una semana. Y a la semana siguiente
y a la subsiguiente. Es parte del concepto que estamos tratando de cambiar. Las operaciones de interdicción tienen que dejar de ser operativos, tiene que ser una acción permanente, si no eso no funciona. Los puestos de vigilancia, etcétera, tiene que ser todo permanente. Capturas de personas, pero a veces capturamos al minero. Es el último eslabón. Hasta el 28 de julio, más de 1.800 millones de soles en el material incautado, destruido, etcétera. Con lo que hemos avanzado en estas semanas, hemos pasado los 2.000 millones. Este tipo de vehículos que a veces tenemos que destruirlos, porque los meten en el monte, en el bosque, los desarman para meterlos ahí. Tienen tanto dinero que contratan a los técnicos que desarman, meten, arman y funciona. Y no los podemos sacar. ¿Cuánta falta nos hace para los alcaldes que sufren mucho en el BRAE, por ejemplo, por falta de maquinaria para limpiar sus caminos? Y los tenemos que romper allá. Máquinas que valen decenas de miles de dólares. ¿Qué recursos tenemos? Casi 80 millones de soles para combatir la minería ilegal en el presupuesto de este año, distribuidos como ven ustedes allí. En el sector defensa, casi 10 millones. En el sector interior, casi 70. La policía es la que hace la mayor cantidad de intervenciones, ¿no? Pero como ven acá, no tenemos horas de vuelo para reconocimiento ni para operaciones teletransportadas, excepto en Madre de Dios. Estamos trabajando en esto también. Entonces, entramos a la última parte. Creo que estoy bien con el tiempo, ya para terminar. Ok, esta es una explicación que hago, ¿no? El gobierno, la definición de Estado-Nación, gobierno, población y territorio. Okay, el gobierno tiene que aplicar el poder sobre su población en el territorio. Sin embargo, tenemos algunos actores, no instituciones, no podemos hablar de instituciones, pero sí de miembros de algunas instituciones que se oponen a la acción del gobierno. Y eso tenemos que decirlo con transparencia. Y hay algunas propuestas a manera de ideas fuerza o de una tormenta de ideas que hacemos para el corto y largo plazo, ¿no? Ahí están. Coincidimos acá, por ejemplo, con nuestro anterior expositor, Jueces sin Rostro. ¿Se va a aprobar eso? Entre otras cosas, pensando en el corto y el largo plazo. Entonces, ya para terminar, me faltan 2 diapositivas. Quiero presentarles la visión que tenemos del problema usando este ejemplo. Imaginémonos que el árbol es el problema. Un árbol nunca es un problema, pero lo voy a usar ahora en sentido figurado nada más, ¿no? Desde ahora ustedes están ya analizando y se han dado cuenta que para solucionar el problema tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Pero qué hemos estado haciendo? Destruyendo dragas y bocaminas y estamos quitándole hojas al árbol. Las hojas crecen en un día. Eso es lo que estaba pasando. Hay que ir a las ramas, claro, hay que ir a eso que está allí. Pero las ramas crecen en algunas semanas. Funciona mejor, pero también van a crecer. Inclusive si nos vamos al tallo, ¿no? Donde está la comercialización, la exportación y el crimen organizado transnacional, cortamos el tallo y después le van a salir algunas ramitas. Tenemos que ir a la raíz del problema. Ese es el nuevo enfoque que le estamos dando. ¿Qué encontramos en la raíz del problema? Un marco legal permisivo. La subida del precio del oro, que no tiene que ser un problema para el país, por eso lo pongo de otro color ahí, ¿no? Eso no tiene por qué ser un problema para el país, pero es una motivación para los ilegales ahora. La debilidad institucional, hay que fortalecer, vamos a ver la propuesta, la informalidad. Entonces se trata de un problema que no es solamente daño al medio ambiente, no es solamente el delito de minería. Acá hay un problema político, social, económico y hasta de seguridad nacional. Miren lo que nos está pasando en las fronteras. Por lo tanto, la mirada que tenemos que darle al problema tiene que ser integral. O sea, no solamente sacar las hojas del árbol. Se entiende la figura, ¿verdad? Entonces, acá viene nuestra propuesta y es mi última diapositiva. Lo que tenemos que hacer es buscar la reducción de la minería ilegal. Lo ideal es a cero, la erradicación. ¿No es cierto? Reducción de la minería ilegal. Claro, una columna para sostener la reducción de la minería ilegal es la interdicción, pero como repito, con una mirada diferente hacia lo que llamamos centros de gravedad. No solo es sacar las hojas. Vamos a las ramas, vamos al tallo, pero vamos a la raíz también. ¿Okay? 2 columnas importantes. Una es la formalización. Desde mi personal punto de vista, la formalización es lo más importante para combatir la minería ilegal. Pero tenemos que generar las condiciones. Se está socializando en este momento el proyecto de ley MAPE, MAPE por sus siglas, mediana
es minería artesanal y de pequeña escala. Debe llegar al Congreso ahora en octubre. Entre otras cosas, elimina el reinfo. Entre otras cosas, el MINEN recupera la responsabilidad de la formalización. Y entre otras cosas, incentiva la formalización. ¿Cuál es el principal problema en el reinfo? Que los titulares de la concesión no firman un contrato con los mineros que están dentro de su concesión. Una de las cosas que está contemplando este proyecto de ley es que no le va a dar la responsabilidad, como está ahora, del daño ambiental al titular de la concesión, sino al minero, para incentivar que firmen los contratos. Porque si no, no se puede formalizar el minero, que está dentro de una concesión, porque llegó antes o llegó después y se metió, y tiene reinfo. Esto que está a la derecha es un planteamiento que también estamos haciendo, la búsqueda de economías alternativas. Es difícil una economía alternativa versus el oro, por ejemplo, ¿no? Que es más rentable que el oro en este momento. Es muy difícil. Pero la minería legal es la mejor economía alternativa versus la minería ilegal. Y en los espacios que son potencialmente mineros, donde no hay todavía explotación, el Estado tiene que llegar primero y promover allí la minería legal. Si son áreas protegidas, otro tipo de actividad. Miren lo del Manu con el turismo, ¿no? Hay otro tipo de actividad que podemos hacer y trabajar, como dice abajo, con las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Es fundamental. Lo demás, las otras columnas son un poco más táctico, ¿no? Estamos trabajando el tema de la trazabilidad, cómo controlamos el mercurio, cómo controlamos el cianuro, pero sobre todo los explosivos y el combustible. Podemos tener 1000 dragas, pero si no les llega combustible, no necesito destruirlas. ¿Cuánto gastamos en una u otra actividad? El concepto de centros de gravedad. ¿Ok? La comercialización, la bancarización y el fortalecimiento institucional. No solo de la Fiscalía de Medio Ambiente, la Fiscalía de Extinción de Dominio, de lavado de activos, contra el crimen organizado, las direcciones regionales. Pero señores, esta es una batalla que se tiene que ganar en el nivel político. Y esto yo se los estoy explicando también a los empresarios. Me reúno con pequeños empresarios mineros y los grandes empresarios mineros. Y esto se los he dicho a ellos. Esto se tiene que ganar en el nivel político. Necesitamos autoridades en los 3 poderes del Estado que estén a favor de la legalidad, del Estado de Derecho. Y en la base de estas columnas, ya termino con esto, en la base de estas columnas, por supuesto, un marco legal diferente. Estamos trabajando en eso también, ¿no? Integridad y lucha contra la corrupción. Pero también necesitamos, como se ve allí, el compromiso político de los 3 poderes del Estado. Del Ejecutivo se traduce en presupuesto, del Legislativo en leyes diferentes a las que tenemos ahora, y del Poder Judicial en sentencias firmes. Necesitamos el apoyo del sector privado, el compromiso del sector privado. Porque, insisto, la batalla es política. Y finalmente el respaldo de la población. Esto tiene que ser legítimo. Si no tenemos el respaldo de la población en las acciones que llevemos a cabo, difícilmente los políticos toman decisiones. Entonces, esta es una mirada integral para la solución del problema, ¿no? Yo la comparto con ustedes y, como repito, la intención es que podamos recibir sus aportes también. Esta no es una tarea de un día para otro. Pero en el día a día tenemos que seguir comprometidos, o sea, no vamos a esperar a que salga la estrategia nacional, se hagan los planes subsidiarios, se consigue el presupuesto, ya es para el 2026. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? Entonces, hay parte de esta estrategia que tenemos que ir aplicando en el camino con los recursos que tenemos. Le reitero las gracias por la invitación, doctor Hugo Guerra, muchísimas gracias, y a ustedes por su atención. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, general Esquerre. Creo que nos ha ilustrado usted de la otra cara del problema. No es solamente lo que vivimos hoy en Lima, es también lo que pasa en el interior del país. Sin embargo, este es el momento crucial de escuchar al señor Renzo Reyardo, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad de San Martín de Porres, que nos va a explicar una visión integral desde
la universidad y, como no, desde el municipio metropolitano de Lima. Renzo. Buenas noches. Ya estamos en horas ya que ya la gente quiere irse a su casita. Sobre todo hoy día que ha sido un día difícil, un día en el que han parado las empresas de transporte producto de esto, de la inseguridad que hoy nos convoca. Primero quiero agradecer al coronel Vizcardo, director del Instituto de Investigación del CAEN, quienes son los anfitriones, por supuesto al ingeniero Bao, que ya no nos acompaña, el vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, a Hugo, al amigo y mi amigo Hugo Guerra de tantos años, director ejecutivo de Cátedra Perú, y por supuesto a los panelistas, al general Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, que acaba de exponer y que ha dado una amplitud de qué sucede con la minería ilegal, y por supuesto al coronel Juan Carlos Liendo, es director de la DINI y que comparto plenamente las propuestas que ha presentado el día de hoy. El Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad San Martín de Porres es cómo involucramos a la academia en un tema tan crucial, el principal problema que tienen hoy los peruanos, y que me parece fundamental, y que me apena que en tantos años de problemática de la inseguridad no haya habido ninguna universidad o ninguna escuela o ningún centro de formación que se involucre en esto. Y yo por eso saludo a las autoridades de la Universidad de San Martín de Porres, porque tomaron la decisión de crear este instituto, que es un gran aporte. El siguiente, por favor. Yo la estoy acá, perdón. Nadie me ha enseñado cómo funciona esta cuestión. Ah, ya la vi. Ya está. Esto fue creado el 2 de agosto del año 2022. La misión es promover la formación y capacitación en seguridad ciudadana. El objetivo es fomentar el respeto y la protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad, la seguridad, la libertad de las personas. Quiero saludar también a mi amigo Luis Miguel Llanos, que se encuentra aquí presente. Luis Miguel. Contribución, generar un ambiente de convivencia en paz y tranquilidad. No sé. A ver, si me explicas acá el... Creo que este no está... Me parece que este control no está funcionando. Nos quedamos oscuras. Unos minutos más. Bueno, esto ya se dijo. La siguiente. A ver, ¿cuál? No se veía. Listo. Ahora sí. Esto es crimen organizado. No voy a entrar en todo el detalle porque yo creo que ya es suficiente con lo que nos han explicado los expositores anteriores. El crimen organizado y la seguridad interna tiene definiciones que la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado, considera, ¿no? Hablemos de organización criminal, de grupo con estructura desarrollada, capacidad operativa y delito grave. Organización criminal, y a eso me voy a referir, es el grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas, con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años, con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Los delitos comprendidos en lo que es crimen organizado, de acuerdo a la ley contra el crimen organizado, son 22. Algunos importantes que además están generando mucha conmoción en los últimos tiempos: homicidio calificado, sicariato, etcétera, pornografía infantil, extorsión, tráfico ilícito de drogas en sus diversas modalidades, lavado de activos, delito de trata de personas, entre otros. Las causas: hay un documento que es el de Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen,
el crimen organizado del 2019-2030 se señalan las siguientes causas del crimen organizado: debilidad del Estado peruano para combatir el crimen organizado, existencia de mercados ilegales nacionales e internacionales, escasa prevención del crimen organizado. Hay una serie de definiciones, de conceptos de cada uno de estos tres causas que son generales y que tampoco voy a entrar a detallar. Las consecuencias del crimen organizado desde el punto de vista social, no me voy a referir a ellas, sino a las consecuencias económicas, que es muy importante porque sin seguridad, pues evidentemente no puede haber un crecimiento económico. En una medición al 2014, que es lo último que tenemos de registro de ese aspecto, América Latina sería la región que más costos asumió debido al crimen organizado, el cual ascendió a 261.000 millones de dólares, que equivale al 3.55% del PBI. Es impresionante la cifra. Ello se explica por el agravamiento del problema de violencia social como el narcotráfico, los homicidios dolosos, la ingobernabilidad, que lamentablemente nos viene alcanzando, la pérdida del monopolio, del uso ilegítimo de la fuerza, el aumento de pandillas delincuenciales juveniles y el tráfico de personas. Mientras que países como Alemania, 1.34 del PBI, Canadá, 1.39 del PBI, afrontarían evidentemente menores costos. Aquí ya vamos directo a las propuestas del Instituto de Seguridad Ciudadana. Y me voy a referir a la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Ciudadana, que es, podríamos llamarlo, una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. Lo hablábamos antes de ingresar a este espacio, a este recinto, con los generales, con el general y con el coronel, y por supuesto con el ingeniero Bao y con Hugo. Y es que si no tenemos una autoridad del más alto nivel, que dependa directamente de la presidencia de la República, que empiece a generar articulación entre todos los actores, porque no solamente el problema, como lo decía, es Policía Nacional, el problema es Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario, evidentemente Fuerzas Armadas que forman parte del orden de nuestro país, y hay una serie de autoridades locales, municipios, regiones, etc. Entonces tiene que haber un ente, que sería esta Autoridad Nacional de Seguridad Ciudadana, que podemos llamar la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, pero que dependa directamente de la Presidencia de la República y que por supuesto tenga presencia en el CONASEC. ¿Por qué no liderar el CONASEC? O estar debajo de la Presidenta de la República, de la Presidencia de la República, para ser más puntual. Luego, otro de las propuestas que hemos hecho a la Presidencia, porque esto lo hemos hecho llegar en un oficio enviado, si no me equivoco, el año pasado, para un poco antes del mensaje a la Nación de la Presidenta en julio, es la delegación de facultades, ¿no? Y que, claro, se solicitan permanentemente, pero desde mi punto de vista y con todo respeto, por supuesto, a veces se equivocan en enviar esas facultades como corresponde o aprobar las normas y el mecanismo legal que es el competente, el conveniente, ¿no? Prevención, persecución, juzgamiento y rehabilitación de la delincuencia, reforma integral de la Policía Nacional con especialización, creación de la Policía Municipal con intervención en delitos menores y control de tránsito, y esto ahí me quiero detener brevemente. Esta es una propuesta que hemos desarrollado ampliamente durante muchos años. Esto funciona muy bien en prácticamente todas las capitales latinoamericanas. Hemos estado recientemente en Buenos Aires, hemos firmado como Instituto de Seguridad Ciudadana un convenio con el Instituto de Seguridad Ciudadana de la Policía de la Ciudad, que no es otra cosa que una policía municipal sumamente capacitada. Utilizan armas de fuego porque tienen la preparación que su Instituto de Seguridad Ciudadana les da, les permite portar armas de fuego. Y claro, son decisiones políticas, que aquí también se han hablado de decisiones políticas que se tienen que tomar, pero ayudaría enormemente a la Policía Nacional y a las otras fuerzas del orden para contrarrestar lo que sucede, por ejemplo, con el tránsito, que es un tema vecinal y que sería conveniente que haya una policía municipal que lo controle de forma eficiente. Y también con los delitos menores, para que la policía haga su trabajo de investigación criminal, de delitos severos, como lo hace muy bien. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo, y se lo hemos propuesto al gobierno central ya desde hace un buen tiempo. Y esperemos
se tome en cuenta y yo insisto para que esto se pueda generar a la brevedad. El uso de grilletes electrónicos, que también se ha hablado mucho al respecto, por el INPE para reducir el hacinamiento penitenciario. Aquí un par de datos interesantes, ¿no? El 50%, aproximadamente 48, sube a 51 en algunas ocasiones, pero el 50% en promedio de internos en todos nuestros penales son procesados. Procesados. No digo que todos sean inocentes, pero de ese enorme número de la mitad de población penal que es procesada, pueden haber muchos inocentes. Entonces, si los llevamos a un penal en las condiciones de hacinamiento que hoy se encuentran, los vamos a perder. Porque algunas personas que pueden ser inocentes dejan de serlo, porque para sobrevivir en un penal, reitero, en las condiciones de hacinamiento, hay que hacer de todo. Y la corrupción salta a la vista a diario. Para tener acceso al papel higiénico, para tener acceso a un colchón, para, en fin, sobrevivir, se tiene que pagar. Y eso es corrupción. Y ahí empiezan a generarse los crímenes de mayor envergadura en nuestra sociedad. Esa es otra cifra que se maneja y se maneja desde hace muchos años. Estamos hablando del 90% de los crímenes severos se originan en los penales. Entonces ahí hay un descontrol y en condiciones de hacinamiento va a ser mucho mayor. Creo que inclusive las Fuerzas Armadas deberían de tomar el control de los penales en el país, por lo menos hasta que se empiecen a dar este otro tipo de dispositivos, como por ejemplo el tema de los grilletes electrónicos, entre otros. Seguimos. Después hemos hecho una serie de propuestas ya legislativas, que es la modificación de la ley 31012, ley de protección policial, que es la derogación del inciso C, numeral 4.1 del artículo 4 del decreto legislativo 1186, que se refiere a la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Iniciativas en colaboración con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estamos trabajando mucho en la Municipalidad Metropolitana de Lima y ahora voy a dar algunos detalles. Reglamentar el uso de las motos lineales y empoderamiento de los deliveries, ¿no? De los repartos a domicilio. Empadronamiento, perdón, de los deliveries. Amnistía para la entrega de armas de fuego. Ahí en mis épocas congresales presenté una ley que la verdad que en el Congreso las cosas no se pueden manejar como uno quisiera, porque hay mucho acuerdo político y te cambian las normas de una forma increíble y al final se convierte en un Frankenstein que no sirve para mucho, ¿no? Pero esto se fundamentó en una ley que yo recuerdo existía en los Estados Unidos y en algunos países en la región se aplicó, me parece que en Argentina, en Nueva York y en algunos estados en los Estados Unidos se llamaba, traducido al castellano, 10-20 vida, ¿no? Y se trataba de precisamente declarar una amnistía por 90 días, por 120 días, para que las personas entreguen sus armas, que evidentemente son las ilegales, las que usa la delincuencia, ¿no? No estamos hablando de las armas formales, sino de las ilegales. Y si después de esa amnistía la persona que era reconocida o que era producto de una batida o lo que fuera y se le encontraba con esa arma ilegal, 10 años a la cárcel sin ningún beneficio. Si esa arma era disparada, era 20 años. Y si esa arma atentaba contra la integridad física de alguien sin necesidad de la muerte, era de por vida, ¿no? 10, 20 vidas. Era una norma severa para hacer los mayores esfuerzos y tratar de reducir la enorme cantidad de armas de fuego que hoy están en todo el país, Y entran de todas formas, entran por la frontera, entran porque les roban también las armas a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, porque hay tráfico de armamento, es terrible. Entonces, algo hay que hacer en ese tema con una campaña nacional o en todo caso en Lima metropolitana, en coordinación con los medios de comunicación y hacer realmente una campaña de sensibilización en ese aspecto. Después hay un empadronamiento obligatorio de huéspedes, de los hoteles y hostales, bodegas y empresas de transporte. Eso lo vamos a hacer a nivel de ordenanza metropolitana, que lo estamos trabajando ya con la municipalidad. Ahora quiero hablar un poco de lo que hemos hecho en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se han entregado 2.000, como ya es de público conocimiento también, 2.100 motos a la fecha. Nos están faltando cerca de 2.000 hasta el finalizar el año. De estas 4.000 motos que van a ser entregadas
durante este año. La reducción de índices delictivos de lo que estas motocicletas han realizado es muy alta. No he traído las cifras ahora, pero es altísima. Y eso significa que están siendo un aporte. Nosotros las tenemos monitoreadas, tenemos el mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de la Municipalidad Metropolitana para que esas motos no estén guardadas en almacenes. Y por supuesto tenemos desde nuestra central, nuestro centro integrado de comunicación, el control del desplazamiento de estas motos. Estamos monitoreando, como no se ha hecho antes en la historia de Lima Metropolitana, 4.300 cámaras. Lima Metropolitana siempre se ha encargado, las autoridades anteriores, de las gestiones anteriores, se han encargado de monitorear solamente lo que pasaba en el centro histórico, que son 200 cámaras con las que contamos. Ahora estamos monitoreando 4.300, porque somos la Municipalidad Metropolitana de Lima, no somos la Municipalidad del Cercado de Lima. Y eso es algo que se está haciendo por primera vez y vamos a terminar el año con 10.000 cámaras incorporadas para proteger a la ciudadanía, en el sentido que vamos a estar monitoreándolas y dándole el despacho a la gente ante una emergencia con las motocicletas que están distribuidas en toda la capital. Eso es ganas de hacer las cosas, ¿no? Eso se llama liderazgo, para tomar espacios que de repente no necesariamente nos corresponden. Siempre dicen, no, no es un tema de la municipalidad, es la policía. Y así nos las vamos a pasar siempre y nadie va a hacer nada. Entonces hay que dar los pasos que correspondan para lograr hacer algo en favor de la seguridad de todos. Luego, yo decía que las 4.300 cámaras van a tener todas inteligencia artificial para que podamos contar con la tecnología que hoy nos brinda el mundo, porque esto se utiliza en distintas partes del mundo. Ya decía lo del sistema centralizado de control. Aprobación de la iniciativa legislativa ley que modifica el Código Penal para establecer el delito de terrorismo urbano. Hoy día me vengo del Consejo, estoy ahora encargado del despacho, el alcalde está en el extranjero, y hemos aprobado, hemos exhortado al Congreso de la República, yo hablaba del Congreso al principio, porque el Congreso recibió hace un año una iniciativa legislativa que aprobamos en el Consejo Metropolitano para declarar terrorismo urbano a todos estos actos vandálicos que estamos viendo permanentemente. Tenemos entendido que se han aprobado ya, hay 2 dictámenes en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Defensa, y que nuestro proyecto ha sido acumulado, pero no lo ponen en el Pleno. Y seguimos con estos problemas que hoy precisamente, estamos todos siendo testigos de lo que está sucediendo con las empresas de transporte, y que además, si se hubiera aprobado esto previamente, a lo mejor no hubiéramos tenido que lamentar los incidentes que se están generando con las extorsiones a las empresas de transporte. Entonces, hemos aprobado hoy día esta exhortación para que esperemos generar la presión y que el Congreso pues se ponga las pilas, ¿no? Se pongan las pilas, porque la verdad no sé qué se espera ahí. Antes de terminar, yo quería hacer una reflexión muy puntual. Acá lo que se necesita es liderazgo. La palabra clave es liderazgo. Hablábamos de decisión política, lo decía el general, el coronel Liendo también se refería a que se tienen que tomar decisiones como, por ejemplo, los jueces sin rostro, como, por ejemplo, que salgan los militares a apoyar a la Policía Nacional, que se entienda que hay fuerzas del orden que tienen que actuar. Y eso depende básicamente del gobierno central. Del gobierno central. Hablaba el general de los 3 poderes que tienen que actuar, pero no van a actuar pues cada uno por su lado, porque eso ya nos está pasando hace mucho tiempo. Tiene que haber, el papá del país es el presidente de la República, es la más alta autoridad de la nación, la presidencia de la República. Y entonces ahí es donde se tiene que actuar para tomar medidas drásticas. No hay otra manera. Medidas ejemplares, firmes, con, por ejemplo, la declaratoria de emergencia que hoy día se ha declarado, pero efectivamente parece que es más de lo mismo. Parece ser que es más de lo mismo, pero tiene que ir acompañada de una serie de otras medidas e iniciativas que se deben de tomar, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Hay una norma, por ejemplo, para la salida de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es el decreto legislativo 1095, que lamentablemente este Congreso hace un año o por ahí un poquito más modificó, porque este decreto legislativo permitía que salgan los miembros de las Fuerzas Armadas sin necesidad de declarar estado de emergencia, que era interesante para poder brindar seguridad y no perder derechos, ¿no?
en determinados sectores. Hubiera sido de mucha utilidad y que también se podía aplicar el estado de emergencia en otras zonas, dependiendo de la gravedad de lo que pueda estar sucediendo. Pero ahí está pues el problema del Congreso y claro, si desde la más alta autoridad, si desde el gobierno central, si desde el más alto nivel no se toman medidas importantes, se sientan a decir, bueno, vamos a cambiar esto. El CONASEC, también lo decía el coronel Liendo, si no me equivoco, es una extraordinaria oportunidad para tomar medidas y decisiones porque es un Consejo de Estado. No es un Consejo de Ministros, es un Consejo de Estado. Ahí están todas las autoridades. Si desde el CONASEC, desde la Presidencia de la República, se toman las medidas necesarias, todo va a funcionar articuladamente. Esta puerta giratoria ya estamos cansados de seguir viéndola moverse y sigue, y sigue, y sigue, y va a seguir, porque se tiene que entender que todos debemos de estar juntos, articulados, probablemente con la creación de una autoridad del más alto nivel, como decía al principio, pero liderados por el gobierno central, por la presidencia de la República, no por el primer ministro, y menos por el ministro del Interior. El ministro del Interior hace lo que puede desde la Policía Nacional, porque bueno, la policía es importante, es un eslabón, claro, de la cadena, pero no es el único, no es el único, y siempre todo recae en el ministro del Interior. Cuando yo he tenido la oportunidad a través del instituto y a través de algunas reuniones con la presidenta de la República de hablar sobre el particular, siempre le he dicho, el ministro del Interior no es la solución, presidenta. La solución es que empodere usted a alguna persona que ejerza un rol de autoridad y que articule con todos los sectores. Tiene que ver con economía y finanzas, tiene que ver con educación por el lado preventivo. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos de violencia que hay en los colegios. Los colegios no cuentan con psicólogos, los colegios estatales no tienen psicólogos, no puedes detectar el bullying a tiempo. Entonces hay una serie de instancias, instituciones que tienen que articular de forma simultánea, de forma urgente, y se tiene que tomar la decisión de convocar a todos y de acabar de una vez por todas con esta situación que nos está pasando la factura, que nos está haciendo muchísimo daño y que genera mucha zozobra en la población. Así que desde el instituto vamos a seguir batallando para generar los espacios que seamos escuchados, presentar iniciativas legislativas, por supuesto, presentar propuestas, capacitar a los usuarios o a las fuerzas que tienen que ver en la lucha contra la criminalidad. Hablemos de serenos, Policía Nacional, jueces, fiscales. Es una gran herramienta y yo saludo la iniciativa de la universidad y les agradezco mucho por la atención, siendo ya vamos a levantar la sesión, Hugo, siendo ya las 8:20 de la noche, ya creo que es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Reguerro por su estupenda exposición. Efectivamente, son las 8:25, pero podemos hacer un esfuerzo para tomar algunas preguntas de los asistentes, si así lo consideran. Sírvanse levantar la mano para Miguel Llanos, por favor. Ruego que las preguntas sean muy concretas y que nos indiquen a quién va dirigida. Problemas técnicos. Quiero aprovechar para mencionar que la Cátedra Perú no sería posible si no fuera por la brillante organización de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad de San Martín de Porres, que dirige la licenciada Celina Costa con su equipo, y gracias también al equipo del CAEM. ¿Tenemos problemas técnicos? Está inalámbrico.
Bueno, ante todo, muchas gracias. No voy a poder dar mis preguntas y parado, porque tengo unos problemas de la columna, pero muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante y también a la vez me parece increíble la exponencia y lo que sabemos y la inteligencia que manejamos. Me voy a sentar para poder hacer mi reflexión sobre todo porque aquí vemos algo que viene enseñándonos por el ejemplo. Creo que llevamos más de una década desde que Renzo y yo nos sentamos, desde que me pasó el primer atentado, y me entrevistaban y me preguntaban cómo veía el futuro del Perú y no me equivoqué. Lo veía realmente un México, lo veía porque todavía no vivía en este país, pero la reflexión y a donde vamos es que hay una cadena de mando en la que ustedes han hablado y con todo el respeto que se merecen y tienen mucha razón, pero hay algo que un policía, o sea, hay que separar la fuerza pública de la ciudadana, que es algo muy importante porque la seguridad ciudadana es una cosa y la seguridad pública, el policía, el fiscal, el juez, son funcionarios públicos. Al ver esta gráfica de la minería ilegal más lo que tenemos que es el narcotráfico, que no podemos evitar de que ahorita en Australia están que se te meten un tiro y viene la coca del país, de nuestro país. Entonces es como decir, hay que darle la llave y cerrar y apagar la puerta y entregarle la llave a las organizaciones criminales porque la política que tenemos actualmente está siendo realmente subvencionada por esta problemática que tenemos, por el narcotráfico. Estamos hablando del Congreso. Obviamente tenemos congresistas financiados con el narcotráfico, con la minería ilegal. Tenemos presidentes que pueden llegar financiados con esto. Entonces, la única solución que veo es, si tú no tienes una figura, un presidente que realmente esté dispuesto a morir y a darle esa cadena de mando al ejército, a la policía y a las instituciones, nunca creo que vamos a llegar a nada, porque la voluntad política viene con un jefe de Estado que obviamente, como lo dice Renzo, no vamos a poder, ¿de dónde parte? Ni siquiera sale del Ejecutivo. Pero si no entra un Ejecutivo con un poder legislativo y a la misma vez con la fuerza, no vamos a llegar realmente a resolver esto, porque las cifras y lo que ustedes están demostrando es más que suficiente para poder actuar y no hay otra cosa que no son solamente penas. Aquí el presidente o el futuro presidente va a terminar preso, pero tiene que terminar que la sarna con gusto no pica, o sea, tiene que entrar con la inteligencia y sabiendo que va posiblemente por las organizaciones internacionales por las que pertenecemos, nos van a meter preso. Entonces, si todavía la Corte Interamericana sigue siendo uno de los factores que va a meter preso al futuro presidente que quiere arreglar toda esta problemática, pues, no sé, tendríamos que salirnos de estas organizaciones. Disculpen si me exalté o mi pregunta fue más una reflexión, pero yo lo veo de esa manera. Pero muchísimas gracias a ustedes por esta exposición. Renzo, por favor. Mucho. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel. Y lo hemos hablado cuántas veces. Lamentablemente, los organismos internacionales y los defensores de los derechos humanos han crecido mucho. Se les ha permitido crecer mucho. Y hay mucho dinero de por medio. Entonces, estos presidentes como Nayib Bukele, como el presidente ecuatoriano, que se tomaban los ejemplos, ¿no? Como el propio Milei en Argentina, yo temo que van a ser procesados al terminar sus mandatos. Y es triste decirlo. Son personas que toman decisiones, que seguramente las van a seguir tomando, están asumiendo el riesgo, pero les van a pagar muy mal a través de todas estas organizaciones internacionales y todo esto, que ahí es donde hay que hacer la batalla. Yo creo que ahí estamos un poco flacos en general, ¿no? En el Perú y en el mundo y en Latinoamérica. Creo que hay que hacer una labor, por ejemplo, de comunicación fuerte, intensa,
tal vez están cambiando algunas paradigmas en algunos países, pero creo que totalmente de acuerdo. Es importante entender que el que asuma ese rol de liderazgo que yo reclamaba, que usted mismo y ustedes también reclamaban, si lo asumen, tienen que saber que después van a acabar en una cárcel probablemente o sabe Dios en qué situación. Y es triste, lamentablemente. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? En poner esas condiciones para que eso no suceda a futuro. Gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, por favor. Nos dice a quién le dirige la pregunta. A nuestro colega, amigo, el señor Renzo. La historia te ha puesto en el lugar donde Pepe estás. es el... Hola. Hola, la historia te ha puesto en el lugar donde estás. Muchos recordamos años antes. Hoy día tienes esa oportunidad. Pero como dices, ahora eres hombre de Estado. Los que somos hombres de Estado tenemos esos problemas. Y necesitamos cuidar y proteger a nuestros funcionarios que tienen el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones. Lo que está pasando el día de hoy, ayer y muchos antes, los que de una u otra manera estamos en la periferia, lo vemos todo a diario. Definitivamente, la persona más visible en este momento y que toca temas de lo que estamos tocando hoy día de hoy, definitivamente nos ayudan a pensar que la autoridad municipal está con todas las prerrogativas correspondientes para tomar una decisión correspondiente en lo que significa tomar liderazgo. Definitivamente los que estamos de a pie, los que somos Estado en diferentes lados, tenemos que apoyar a las autoridades que tienen la capacidad para hacerlo, pero más que eso, tenemos que defenderlos. Y esa es nuestra posición. Ahora que estamos caminando y vemos la situación como está, y sabemos que hay personas que están con toda la autoridad para poder hacerlo, tenemos que apoyarlos, ¿no? Y definitivamente es un desafío enorme de lo que están pasando ustedes. Me imagino. Es recomendable que todas las cámaras de Lima Metropolitana tengan la administración única, el 100%. Caminen con la gente de ingeniería, caminen con la gente de la UNI, caminen con la gente de la Católica, que pueden hacer algoritmos suficientes de detección, pruebas de vida, etcétera, herramientas suficientes. Trabajo tantos años en lo que es reconocimiento facial, tanto en lo que significa inteligencia artificial, muchos años a nivel del Estado, que pueden utilizarlo y utilizan la fuerza de la ley, dentro del marco de la ley. Hay herramientas, hemos apoyado a muchos trabajos de lo que es reconocimiento facial en temas de inteligencia y definitivamente lo pueden usar. Y de una vez pónganlo en la fila a la gente de las operadoras. A nivel de la PC me recuerdo muy bien cuando comenzamos a atender situaciones bastante delicadas en ciberdelincuencia en este caso, pero en el caso particular de las operadoras, de una vez, siempre se escudan con las normas que existen por el tema de privacidad, protección, pero ahorita fíjense qué es lo que está pasando. Muy bien. Mi recomendación, mi estimado Renzo, y de verdad le deseo lo mejor por el bien de Lima en este caso particular, porque hoy día sí tiene usted la autoridad. Hágalo, fórmese con un buen equipo de peruanos patriotas y muchos de acá de los que somos del CAEN. Soy alumno, ex alumno, N veces ya del CAEN, varias veces, y sinceramente le deseo lo mejor. Gracias. Porque de este lado existen peruanos que sí apoyan la iniciativa suya. Y disculpen, no es una pregunta, es una reflexión. Y sinceramente, desde este lado, desde esta tribuna, este lado del auditorio, le deseo el mejor de los éxitos, mi estimado Renzo. Muchas gracias, Renzo. Muchísimas gracias. No tengo más que agradecimiento por las palabras y por ese espacio que genera el querer apoyar también, el querer contribuir con la autoridad, ¿no? En este caso, ahora con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Créanme que estamos haciendo el mayor esfuerzo para, desde nuestro espacio, contribuir a que esto se reduzca. La tecnología es fundamental. La inteligencia artificial está ya funcionando en muchos países y funciona muy bien. Y no me quiero ir a Corea del Sur o a la China o cualquiera de estas ciudades que ya pues no tienen personal porque todo es captado por las cámaras y por los algoritmos y tal. Me voy a Argentina, ¿no? Yo hablaba de la policía de la ciudad de Argentina como un ejemplo y en Argentina
tienen en Buenos Aires, tienen un muy buen sistema de inteligencia artificial, de ciudad inteligente, en realidad, que hacia ahí es donde estamos trabajando. Y yo espero hacer algún anuncio pronto relacionado a una gran diferencia que vamos a compartir con todos nuestros vecinos de la ciudad de Lima. Muchas gracias. Gracias. La doctora Delia Muñoz. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches. He escuchado con mucha atención las 3 presentaciones y estamos en una situación donde ustedes han señalado que los problemas son políticos y son también de un tema de comunicaciones. Entonces estamos en la academia y yo pienso que desde acá podemos aportar. Acá veo a diversos colegas que dirigimos diferentes escuelas, institutos y unidades. General García, ¿es posible acceder a la información que usted nos ha presentado de manera pública? Porque una de las cosas que podemos hacer los que están graduándose en Derecho, en la maestría en conflictos, en los diferentes institutos, es hacer trabajos de investigación de manera científica para difundirlos sobre lo que está realmente ocurriendo, porque acá hay un tema de fondo, ya poniéndolo en asuntos doctrinarios. ¿Cuál es la principal obligación del Estado? La obligación del Estado es mantener el orden público. El Estado tiene una obligación moral de uso de la fuerza para preservar, ¿no?, la existencia del mismo Estado. En consecuencia, acá a mi lado está un director de investigación y yo creo que mañana, pasado mañana, bajo el liderazgo de la licenciada Celinda Costa, podemos tener una pequeña reunión y buscar que nuestros asesorados comiencen a investigar ese tema sobre la minería ilegal que la semana pasada se discutió mucho en Expomina, ¿no? Pero los datos son realmente aterradores y muy fuertes. La pregunta es, ¿vamos a meter presos a 60.000 personas? Eso es lo primero, o tenemos capacidad para eso. Y luego, en el tema de lo que señala el general Liendo, ¿no? También una cuestión de Estado de Derecho, de prevalencia, qué cosa es lo que se puede hacer. Yo creo de que allí hay que entrar también a trabajar con enfoque de derechos humanos y con enfoque de derecho internacional, porque los estados también tienen derecho y hay muy poco trabajado en esa materia. Yo creo de que desde la academia podemos hacer rápidamente esos aportes para permitir el debate y permitir la discusión, porque no se puede ir a un gran debate si es de que no se tiene una investigación científica que respalde las posiciones que estás haciendo. Cuando yo escuchaba a Renzo hablar de todas las quejas y todo lo que hay, acá hay que recordar las bases del contrato social, el rol del Estado, el rol moral. Y yo tengo un par de investigaciones, por ejemplo, asesoradas sobre lo que significa el uso legítimo de la fuerza para preservar la viabilidad de la sociedad. Entonces creo de que hay que usar las fuerzas que tenemos para poder aportar en este problema tan serio, porque acá yo le decía a mi colega, solamente nos queda después de su presentación comprar un ticket de ida. Y yo creo que esa no es la idea, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Reflexiones breves del general y luego del coronel. Sí, doctora, muchísimas gracias. Claro que sí. Terminando la actividad, permítame, por favor, nos comunicamos para poder programar una reunión lo antes posible. Toda ayuda es bienvenida. Y por supuesto necesitamos aprovechar la capacidad que tenemos en la academia para que puedan sumar a la propuesta. Así tengamos ya la estrategia terminada y el documento presentado. Ninguna norma, menos de producto de un proceso de planeamiento, es una camisa de fuerza. Siempre se está en proceso de planeamiento. Así está el plan terminado. Entonces, todo suma. Bienvenidos y muchísimas gracias, más bien, estoy seguro que nos van a aportar muchísimo a nosotros. Muy amable. Lo coordinamos enseguida. Doctora, buenas noches y muy importante su reflexión, su aproximación al tema. Yo no soy abogado, tengo un enfoque, digamos, más político, enfocado en las necesidades sustentadas en el sentido común de lo que estamos viendo. Y le respondo por la frase final que usted menciona. ¿Tomamos un ticket y nos vamos? De repente algunos podemos hacerlo, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Hay dos cosas hay, a tener en cuenta. Hay un sentimiento natural en la especie humana de apego a nuestra realidad.
a nuestra tierra, a nuestra familia, a nuestros vecinos, y eso genera en cada uno distintos tipos de vocación, que es lo que está en juego para solucionar este problema. Se ha referido a la necesidad de un estudio, investigación, cierto, sobre temas de derecho internacional, legislación supranacional que existen, y lamentablemente, en lo poco que yo puedo conocer de ello, en la legislación internacional no encuentro algo que pueda ser permeable con los regímenes de excepción. El desarrollo de la academia internacional, sobre todo en derecho, viene acompañada de un sesgo ideológico de carácter constructivista, progresista, que se proyecta sobre la disolución de los estados. Y parte de ese marco internacional, y que se ha venido implementando en la región, es una de las causas del problema que estamos viviendo. Vemos el tema de El Salvador, por ejemplo, o vemos el tema de Ecuador. Entonces sí, se requiere, un país civilizado requiere de un debate académico profundo sobre aspectos reales y concretos de lo que estamos viendo al día a día, donde la acción del derecho internacional y el supuesto derechos de las personas, los derechos humanos, tiene un carácter garantista que fortalece las capacidades del crimen y de la delincuencia. Es un hecho concreto lo que estamos viendo en el Perú. Entonces tenemos que lidiar con ello. Coincido plenamente con usted. Un debate, de eso se trata. Aquí estamos en la Academia del CAE, en donde las ideas se exponen, no se imponen, y precisamente sobre eso sí, se requiere un debate académico, con un sentido común, con una proyección de amor a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, y no tener que pensar en la alternativa de tomar el ticket. ¿Sí? A su disposición cuando lo crea usted conveniente, y sí, apoyo el debate académico como base fundamental de cualquier solución. Gracias. Muchas gracias. Siendo las 8:45, vamos a concluir esta 121ª sesión de Cátedra Perú, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al Centro de Altos Estudios Nacionales por el aporte, por el local, por la convocatoria y a cada uno de ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.